Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de los profetas menores. Hoy, pues, comenzando con la introducción del profeta Nahum. Pero como siempre hacemos, vamos a ponernos en la presencia del Señor y a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, danos el don del Espíritu Santo prometido, que venga sobre cada uno de nosotros y nos unja y nos abre el corazón, la mente y el espíritu a poder de su santa palabra, para que esta cabida en nosotros y así construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Hoy van a ver, posiblemente van a oír algún ruido por detrás de mí. Es que yo vivo relativamente cerca del aeropuerto y hoy parece que los aviones están pasando a aterrizar por aquí cerca de mi casa, por eso que soy ese ruido, así que pues no le presten atención a eso, que todo ese ruido tiene una explicación. Comenzamos, dijimos, como el profeta Nahum. El profeta Nahum tiene 3 capítulos y 47 versículos solamente y 1285 palabras. Es bien corto lo que poseemos de este profeta. ¿Quién escribió el libro? Un tal Nahum. No sabemos nada más de él. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 660 y 630 antes de Cristo. ¿Para quién fue escrito? Fue escrito para Nínive, para Siria y también para Judá. ¿Dónde fue escrito? Fue escrito en territorio de Judá. Podemos ver cuál es el trasfondo histórico del libro. Este libro está dividido en 2 partes principales. Profetiza la destrucción de Nínive y la primera parte presenta al juez y la segunda parte presenta el juicio sobre esta ciudad malvada. Se conoce, como les dije, muy poco de Nahum, prácticamente nada. Solo sabemos o tratamos de entender que vivió alrededor del año 505 antes de nuestra era. 2 profetas tuvieron que ver con Nínive. Uno ya lo vimos, nuestro amigo Jonás, alrededor del año 785 antes de Cristo, y Nahum cerca del 630 antes de Cristo. Un intervalo como de 150 años más o menos. El mensaje de Jonás, si se recuerdan, fue un mensaje de misericordia. El mensaje de Nahum es un mensaje de juicio. Y eso es muy importante. El Señor extiende su misericordia, pero cuando no se hace caso a la misericordia del Señor, viene el juicio. ¿Por qué viene el juicio? Porque eres justo. Si no fuera justo, no fuera Dios. Y ante la justicia de Dios, el que obra en desacuerdo con Él, pues tiene que recibir sencillamente una sanción. Más Israel, que está en un pacto con Dios. Es un libro vivido y descriptivo, muy descriptivo, que profetiza la inminente desaparición de este gran imperio asirio y la destrucción de Nínive, la capital del reino asirio. El nombre de Nahum quiere decir consolador, y vaya consuelo que va a dar. Fue contemporáneo, fíjense, porque como lo leemos en fila, pensamos que uno vino después de otro. No, muchos profetas vivieron al mismo tiempo que otros. Perdón. Nahum es contemporáneo con Jeremías, con Habacuc y con Sofonías. Él habló en medio de la predicación de estos 3 profetas. El poema de Nahum describe los atributos y la labor de Dios. Continúa con el juicio de Dios sobre Asiria, la liberación de Judá, la sentencia y la ruina de Nínive por su fracaso moral. Óiganlo bien, por eso fracasó Nínive. Y finaliza con la amonestación y la agobiada y abrumada situación en que se encuentra Nínive. ¿Qué tipo de libro es? Todos sabemos, género de literatura profético, un libro profético. ¿Cuál es la idea principal del libro? La idea principal del libro es: Dios fue misericordioso con Jonás y va a mandar juicio con Nahum a la misma ciudad. Uno precede al otro
pero ambos llegan. ¿Cuál fue la razón principal por que se escribe este libro? Fue pronunciar el juicio de Dios sobre Asiria y consolar a Judá con esta gran verdad que este profeta va a predicar. La palabra clave de Nahum es cuando, y ahí resume todo el libro, cuando dice, heme aquí contra ti, Nínive y Judá. O sea, ahí el Señor está diciendo que va en contra de un pueblo pagano, en contra de su mismo pueblo. El énfasis es la soberanía del Señor, la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Ejecución de justicia por parte del Señor contra la crueldad, derrocamiento por parte del Señor del arrogante, que el arrogante piensa que va a ser eterno. ¿Cómo tenemos que leer a Nahum? Para leer a Nahum tenemos que tener en cuenta estas tres palabras: injusticia, crueldad y explotación. Vemos que casi todos los profetas menores fueron de cierta forma profetas de temas sociales, aunque por supuesto siempre dentro del plan de la alianza que tiene Dios con su pueblo. Algunas veces la ira profunda es una respuesta justa. Dice que la ira es la respuesta que el hombre da cuando ya no tiene otra escapatoria. Más sobre todo el hombre que no tiene dirección o control espiritual. Nahum nos asegura que nuestra ira con respecto al pecado se debe comparar con la de Dios. O sea que hay una ira buena y una ira mala. Está la ira contra todo lo que es malo, que es buena, y está la ira que nosotros podemos tener por motivos personales que dañan mi propio yo o causas injustas. El juez de toda la tierra, el Señor, no permanece indiferente tal como nosotros no lo estamos. El Señor no va a permitir que la maldad persista para siempre, ni antes ni ahora. Este libro, como hemos dicho tantas veces, es la continuación de Jonás, con un intervalo de 150 años. En el libro anterior, si ustedes se recuerdan, Jonás predicó destrucción. Fue el tema de la profecía de Jonás. Pero cuando la ciudad de Nínive y sus líderes se arrepintieron, Dios extendió su misericordia sobre ellos. ¿Se recuerdan el gran berrinche que cogió Jonás porque el Señor no destruyó a Nínive y cómo el Señor le secó la resina, donde abajo estaba sentado para que viera que él se preocupaba por pequeñas cosas como la sombra que él tenía cuando quería que se destruyera una nación completa? Ahora nosotros volvemos de nuevo de regreso a Nínive. Los años han pasado y los habitantes de esa ciudad pagana, con quien el Señor ejerció misericordia, han vuelto a su maldad. Pero esta vez con la diferencia que no hay arrepentimiento. Y con la diferencia que esta vez el Señor no trae misericordia, trae un juicio devastador contra esta gran y tremenda y poderosa ciudad asiria. Nahum nos muestra un Dios infinitamente santo y un Dios infinitamente justo. Eso lo vamos a ver en Nahum 1:2. Nos muestra un Dios increíblemente todopoderoso, como vemos en Nahum 1:3. Un Dios lleno de bondad y misericordia, Nahum 1:7. Y sobre todo fiel a su palabra, Nahum 1:14. Esto es solo el principio. Considera que otras cosas puedes aprender acerca del carácter de Dios a través de las palabras del profeta Nahum, porque eso es la belleza de este libro que llamamos la Biblia, que tal como le sirvió a la generación asiria que rodeó a Nahum, nos puede servir a nosotros, esta generación del siglo XXI, del Internet y de la información. El título del libro, por supuesto, está tomado del oráculo del profeta de Dios contra Nínive. Como les dije anteriormente, Nahum quiere decir consuelo. También Nahum puede decirse como que quiera significar consolación. Y es una forma corta. Nahum es una forma corta del nombre Nehemías. Pues Nehemías se acorta con el Nahum. Que
que quiere decir consuelo de Yahvé. Nehemías quiere decir consuelo de Yahvé. Nahum no es citado en el Nuevo Testamento, aunque hay algunas referencias a Nahum 1.15 en Romanos 10.15, pero también la tenemos en Isaías 52.7. Temas. El primer tema es el juicio. De acuerdo con el profeta, el instrumento de destrucción de Nínive sería el mismo Dios. Los ninivitas, como hemos visto, habían fallado al no vivir a la luz del arrepentimiento que habían experimentado. Muchas veces ellos y nosotros nos arrepentimos, pero nos arrepentimos transitoriamente. Esto le pasó a Nínive. Tuvo un periodo que se arrepintió, poco a poco volvió a caer en la misma decadencia moral que estaba antes de que Jonás le predicara. Nahum hizo un uso amplísimo del tema del guerrero divino, de Dios como el gran guerrero. La imagen, la figura de Dios como una figura militar que hacía la guerra contra aquellos que se le oponían. Nahum enseña que Dios castiga la violencia. Nahum enseña que Dios castiga las prácticas comerciales crueles. Nahum nos dice que Dios castiga el materialismo. Nahum nos dice que nuestro Señor castiga la crueldad contra nuestros semejantes. Ahí tenemos una lista de que es aquello que el Señor justamente, porque el castigo muchas veces en nosotros es el deseo de causar dolor. En Dios no, el castigo en Dios es la forma de corregirnos o de llamarnos la atención cuando ya su misericordia no ha sido suficiente. En la época de Nahum y en nuestra época. Segundo punto de Nahum va a ser la liberación. La profecía de juicio de Nahum fue diseñada para traer esperanza al pueblo de Judá. El pueblo de Judá había sido un pueblo que había sufrido unos tremendos abusos por parte de los asirios durante muchos años. El Señor cuida a su pueblo y castigará a aquellos que lo maltratan. Es el tema de siempre, como vimos también anteriormente con los demás profetas menores. Como el enemigo toma poder sobre el pueblo de Dios y lo castiga con saña, pensando que Dios lo abandonó. Y no es así, porque a la larga Dios, que es fiel, restaura a su pueblo y los enemigos no son restaurados, son castigados. Y ese es el tema: Dios cuida a su pueblo y castiga a quien lo maltrata. Aquí nos dice Nahum que el Señor los protegerá, que el Señor los libertará de la opresión y que el Señor lo restaurará. Tres cosas: castigará, protegerá y liberará de la opresión. Teniendo estos tres puntos dados, que es el cuarto paso que va a dar, la restauración. Recuérdense que Dios es un Dios restaurador. Siempre Dios restaura. Eso lo hemos visto en todos los profetas. Un profeta que no termina hablando de la restauración de Dios es un profeta de malas noticias. El buen profeta sabe que Dios, con la misma mano que hiere, sana. La importancia de los profetas que escribieron, sobre todo los profetas menores, de los que hay pocos datos, no es la vida personal de cada uno. La importancia de los profetas menores es el mensaje que ellos traen, que básicamente es lo único que tenemos. De esta manera, información del contexto acerca del profeta, más allá de lo que está en la profecía, es muy raro que lo podamos encontrar, como tenemos los profetas mayores. En ocasiones, uno de los libros históricos, por aquí y por allá, va a dar algún tipo de pista, de un dato adicional. En el caso de Nahum, nada es provisto, absolutamente nada. Lo único que tenemos es que él fue el cosita, que lo dice en el versículo 1.1, refiriéndose a su lugar de nacimiento. O no sabemos si también se refiere al lugar de su ministerio. Muchas personas han tenido, y estudiosos bíblicos y arqueólogos han hecho un intento tremendo por identificar el lugar que este profeta llama Elcos, pero no han tenido ningún éxito. Hay algunas sugerencias, incluyen
Al-Qos, un pueblo que se llama Al-Qos, situado en Irak del norte. Y de esta manera, Nahum habría sido un descendiente de los exiliados que fueron llevados a la fuerza por Nabucodonosor 70 años antes. Otros han pensado que Nahum es del pueblo Kafar Nahum, porque Kafar quiere decir aldea. Kafar Nahum, la aldea de Nahum. Es solamente hipótesis. Cafarnaúm, que está en el lago de Galilea, donde Jesús ejerció su ministerio. Si no se menciona en ninguno de los reyes en la introducción, la fecha de esta profecía hay que deducirla por la información histórica, no porque nos dio nombres. El mensaje de juicio en contra de Nínive retrata una nación que es fuerte, una nación mostrando un tiempo no solo previo a su caída, ella cayó en el año 612 a.C., sino posiblemente antes de la muerte del gran rey Al-Surbanipal en el año 626 a.C. Cuando muere Asurbanipal, el poder de Asiria, como pasa con muchos imperios, decayó muy rápido. La mención de Nahum de la caída de alguien que llama No Amón parece estar fresca en la mente de cada uno de ellos, y no hay mención de avivamiento que ocurrió 10 años más tarde en esta época. Una fecha sugiere de mediados del siglo VII, mientras en Israel reinaba Manasés. Puede ser el rey que ya hablamos en Reyes, sobre el rey Manasés. El contenido histórico de Nahum. Un siglo después de que Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás, Nínive regresó a los 3 pecados que tenía Nínive: idolatría, violencia y arrogancia. Se los voy a repetir: lo que hizo caer a Nínive: idolatría, violencia y arrogancia. Vamos a escarbar nuestra vida a ver si no encontramos algunas cosas de estas que nos hagan también caer espiritualmente a nosotros. Asiria había llegado a la cúspide de su poder. Nunca va a ser más fuerte que en este momento. Se había recobrado de la derrota de Sennacherib en el año 701, que sufrió en Jerusalén. Lo vimos en Isaías 37. Sus fronteras se extendían hasta Egipto. ¿Qué clase de imperio? Este fue uno de los imperios de la antigüedad, por supuesto, anterior a Alejandro Magno, pero de esa época uno de los primeros imperios grandes, extendidos, que hubo en lo que podemos llamar una antigüedad reciente, porque ya por lo menos tenemos historia, no se pierde en la bruma de los tiempos. Dejando a un lado, podemos decir, a Samaria y a Galilea fue lo que hizo este rey. Trasplantó el reino de Judá al norte. Ya lo que era Samaria y lo que era Galilea hacía mucho tiempo que se había trasladado. Ya parece que primero hubo una expedición de los babilonios que destruyeron el reino del norte. Después de todo esto se dejó a Siria y a Palestina extremadamente débiles. Pero el Señor derribó a Nínive bajo el poder de un rey de Babilonia llamado Nabopolassar. ¿Por qué es importante Nabopolassar? Porque fue el padre de Nabucodonosor. Ya nosotros conocemos al gran sinvergüenza de Nabucodonosor. La caída de Asiria se llevó a cabo tal como Dios lo había profetizado. La destrucción de Nínive podemos decir que es lo que marca el comienzo del juicio de Dios sobre esta ciudad que va a representar el imperio humano. Sobre todo, él habla mucho, sorprende la vividez con que el profeta habla de la brutalidad humana. La brutalidad humana es un grave insulto a la justicia de Dios. Esos casos claman
delante de Dios, claman por la venganza de Dios, la brutalidad, clama la venganza de Dios. Asiria era una nación poderosa, se enorgullecía de su violencia. Ellos, inclusive hasta hoy lo vemos en los bajorrelieves que nos han dejado, ellos estaban orgullosos de ser violentos. Y ellos glorificaban, ¿sí? Glorificaban la crueldad de sus soldados, la crueldad de sus reyes. Esa actitud, hermanos, es una abominación. No solo la cometían, la exaltaban como modelo. Nahum declaró que Dios juzgaría la capital de Nínive porque era una ciudad sangrienta. Como dije, un mensaje de alguien que se llama compasivo, consolador, el mensaje de destrucción, no, como que no va mucho con el nombre, pero va a ser de consuelo para Israel, que va a ver cómo sus enemigos fueron derrotados mientras ellos permanecían infieles, porque la palabra de Dios siempre permanece. Dios es fiel siempre a lo que pacta con el hombre. El hombre puede fallar, Dios no falla. Nos corrige, pero después nos restaura. No falla. En realidad, en Nahum lo que está haciendo es regocijándose de que la justicia de Dios estaba siendo vindicada. Los otros se ponían y se anunciaban como brutales. Nahum va a hablar sobre que la misericordia de Dios para su pueblo es lo que va a traer estos grandes males sobre esta nación tan soberbia. Asurbanipal fue un rey extremadamente erudito. Muchos reyes anteriores no sabían ni siquiera leer. Asurbanipal estableció grandes bibliotecas, palacios hermosos. Es impresionante que estando Asiria en su más alto apogeo, cuando Asiria llegó al punto más alto de su poder, cuando el imperio llegaba a Egipto, cuando las edificaciones eran gigantescas para la época, en medio de ese esplendor, el Señor le da a Nahum el mensaje de que Nínive va a ser destruida por segunda vez. Lo que esta vez sí va a llegar a efecto esta destrucción hasta el día de hoy. Nínive era una ciudad extremadamente antigua, construida, nos dicen, por el rey Nimrod, el gobernante del primer imperio mundial. Este fue el que gobernó un primer imperio que abarcó parte del mundo conocido. Una ciudad magnífica en la época de Jonás. Era una gran ciudad. Recuérdense, le costó más de un día a Jonás atravesarla. Esta ciudad que se arrepintió y su destrucción fue demorada, pero no olvidada. Esa destrucción aplazada estuvo pendiente de acuerdo con la actividad del arrepentimiento y del cambio del corazón del pueblo. Esta gran ciudad fue reedificada y fortificada por Sennacherib, el padre de Jardón, abuelo de nuestro rey. Nínive tenía un formidable sistema defensivo. Consistía en muros de unos 20 metros de alto. 20 metros de alto, vamos, grandes. Y unos 20 kilómetros de largo que rodeaban toda la ciudad. Era una verdadera fortaleza. Era prácticamente imposible de tomar. Tenía muchas torres, 15 portones principales. Esta era la ciudad caída que Nahum predijo. Una ciudad que cuando Nahum predice está todavía en pie, y no solo está en pie, está en el auge de su poder, para que vean la audacia del profeta que confía en la palabra que se le ha dado. Una colisión de babilonios, de medos, de escitas, destruyó a Nínive. La destruyó de tal forma que cuando Alejandro Magno pasó por allí, pasó por lo que era Nínive, no advirtió que estaba en la ciudad. La profecía de Nahum se cumplió al pie de la letra. Repito, cuando el gran conquistador Alejandro Magno atravesó el área de lo que había sido unos cientos de años antes, unos pocos cientos de años antes, esta ciudad poderosa con murallas de 20 metros de alto, cuando él pasó por ahí no se dio cuenta que estaba pasando por Nínive, porque no había quedado ni una sola piedra de esta gran ciudad. Y todo esto
Nahum lo predice en medio del apogeo de Nínive. Me imagino que sería difícil para él, igual que para Jonás. Muchas veces lo que el Señor manda a los profetas a decir no es fácil de decir. Por eso que no creo que nadie, si supiera lo que es el profeta, quiera pedirle al Señor el ministerio de profeta. Dijimos que Pablo repite a Nahum 1.5 en Romanos 10.15 con respecto al Mesías y su ministerio. Así también como los apóstoles de Cristo en su tiempo. También puede ser entendido de cualquier ministerio, cualquier persona que predique el Evangelio, sobre todo el Evangelio de paz. Tenemos que tener claro que Dios ha hecho la paz con los pecadores por medio de la sangre de Cristo. Que el Señor ha dado a su pueblo la paz, nos dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. El trabajo hoy en día de un predicador, que viene siendo más o menos, un poco menos que un profeta, porque muchas veces el predicador tiene que decir cosas que no quiere decir y que le trae consecuencias que no son agradables, es anunciar la paz, es anunciar la buena nueva, es anunciar la reconciliación, la justificación, el perdón que nos da Dios, la salvación eterna que nos viene por la cruz de Cristo. Es la predicación de las buenas nuevas del Evangelio, que llama Isaías, dice que hermosos son los pies de aquel que predica esa buena nueva. Pero también, como les dije muchas veces, el profeta nos llama a amonestar. Y a nadie le gusta que lo amonesten, más cuando está en el apogeo de su poder, cuando está en el apogeo de lo que va a llegar en su vida, cuando está en el culmen, cuando cree que ha llegado a la plenitud. De ahí no quiere que nadie venga y le recuerde que algo malo puede pasar, porque piensa que lo tiene todo, que todo está bien amarrado. Aunque siempre tenemos que recordar que no somos dueños ni de un pelo de nuestra cabeza. Pero cuando el pelo dice me caigo, cuando se cae, por mucho que tú hagas, el pelo se cae, créeme. O sea, que si no tenemos control sobre un pelo, no podemos tener el control que pensamos que tenemos sobre nuestra vida. Es notable que tanto Jonás como Nahum, que son los dos únicos libros bíblicos que terminan con una interrogante. No termina con un final que aclare, sino deja una interrogante abierta. Exploran el tema del gran enemigo, de la magnitud del gran enemigo de Israel. Y dada la magnitud de estos enemigos, la destrucción y la caída y el destino de estos enemigos. Ese gran poder, que es destruido cuando más grande está, asevera la soberanía de Dios ante cualquier enemigo, sea de una ciudad, sea la ciudad Nínive, sea un rey, sea una persona. Esta es la destrucción que siempre sale al frente de todo aquel que se hierve en oposición a Dios. No inspira a Nahum, no lo lleva, como algunos críticos han pretendido, un celo nacionalista, porque me hicieron esto, ahora el Señor va a hacer lo otro, sino lo que le lleva a Nahum es una profunda convicción de que Dios gobierna la historia de todos los pueblos y que es un Dios justo cuya justicia no pueden desviar ni pueden retardar con su poder ningún imperio. La perspectiva de Nahum plantea un desafío, el desafío de caminar sabiendo que la violencia física, la opresión, la explotación y la promesa de bienestar propias de Nínive, todas tienen el tiempo contado. Es interesante que Nahum nos da algunas características de nuestro Dios. Las características que nos da Nahum: Dios es bueno, Nahum 1.7. Dios es celoso, en buen sentido, Nahum 1.2. Dios es poderoso, Nahum 1.3. Dios provee, sé que es el título que más me gusta de Dios a mí. Nahum 1.4. Dios es soberano, Nahum 1, del 2 al 5. Dios tiene ira. Aunque la ira, como hemos hablado en otras épocas, en otros momentos, la ira de Dios no es pecado. En nosotros es pecado porque la ira surge de algo que me molesta. En Dios no es pecado porque la ira de Dios nace
de cuando se hace algo malo que va en contra de lo que Él ha establecido para nuestro bien. Nahum también nos da en todos estos pocos capítulos y versículos que tiene 10 motivos de oración. Primero, petición por un refugio en Dios en tiempos de dificultad. Eso es muy importante. Hay que orar porque el Señor nos dé refugio cuando la cosa está mala. Tomando la inspiración que vamos a ver en Nahum, destaca la protección divina para aquellos que confían en Él. Hay un salmo que es uno de los que más me gusta a mí, que dice que el Señor te vuelve en su cabaña, te pone sobre la roca fuerte en los momentos que parece que todo se derrumba. Segundo, de oración, la confesión de la necesidad que tenemos que rendirnos ante el poder, ante la soberanía de Dios. Tenemos que confesar la necesidad de rendirnos ante este Dios todopoderoso. Y de ahí, de este rendimiento delante de Dios, es donde nace la adoración. La adoración no es más que sometimiento a Dios en asombro. Sin sometimiento a Dios no puede haber ningún tipo de adoración. Basándonos en esta representación de Nahum, que nos da vívida la omnipotencia divina del Dios de Israel, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra oración, petición por justicia y rectitud en la sociedad. No podemos desligarnos de la sociedad en que vivimos. Tenemos que estar inspirados por Nahum en buscar también que en la sociedad se haga lo que es justo, se haga lo que es recto. O sea, estar en contra de cualquier tipo de opresión, tal como lo va a decir Nahum. Nahum también nos dice de oración, confesar, decir con nuestra boca, y echar fuera de nosotros cualquier forma de idolatría. Buscar una adoración pura a Dios. La idolatría es el pecado que más abomina el Señor. ¿Y qué cosa es la idolatría? Dicho simplemente, es poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. Las personas de las sectas y de otras iglesias piensan que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes. Son unas personas, ellos los pobres, son muy superficiales. Ellos no tienen profundidad de pensamientos. Ellos piensan que nosotros somos tan tontos como los que le comen la cabeza para que den diezmo. Piensan que nosotros creemos, y para reírse, que una imagen es Dios poderoso. Hermano, eso no se le ocurre en el caso de la manteca. Eso, el que crea que una imagen es Dios, hay que darle el electroshock. Pero ellos, los pobres, que tienen una cabeza tan chiquita y tienen tan mala opinión de nosotros, piensan que eso se limita a la idolatría. Cuando ellos no saben que la idolatría se limita a cualquier cosa que pongas en el lugar de Dios, buena o mala. Si tú pones un hijo en el primer lugar antes que Dios, eso es idolatría. Si tú pones tu Biblia, te voy a repetir, si tú pones tu Biblia en el primer lugar de tu vida y no Dios, tú eres un idólatra de un libro. Es esa persona que nunca miran el corazón de Dios, siempre miran lo que está escrito, como si Dios tuviera que guiarse por un manual. Esas personas son idólatras de un libro. Nos llama este profeta Nahum a liberarnos de todo tipo de idolatría, porque aunque haya una idolatría pequeña, nuestra adoración no es pura. Nuestra adoración tiene que ser totalmente pura. Oración de petición por un corazón compasivo con los necesitados. Tenemos que orar, eso está claro. Nahum nos exhorta a tener misericordia con los demás, tal como Dios tiene misericordia con nosotros. La confesión, el orar delante de Dios por la necesidad de arrepentimiento y cambio. Tenemos necesidad de arrepentirnos, de hacer cambios en nuestra vida, de ajustar nuestra vida. Basándonos en esta palabra, esta llamada de Nahum a la nación, cuando Nahum llama para que la nación cambie sus caminos. También en este libro encontramos la oración de petición por protección divina en medio de las adversidades. ¿Cuánto lo necesitamos? Tenemos que orar porque el Señor nos proteja en medio de las cosas malas que estamos viviendo y que pueden
venir. Y inspirándonos las palabras de Nahum 1:7, cuando dice que tenemos que confiar en la fortaleza y en el refugio de nuestro Dios. Confesar, orar de cualquier falta de gratitud y buscar el agradecimiento. Confesemos, hermano, cualquier falta de gratitud en nuestra vida. Muchas veces no le damos a Dios todo lo que verdaderamente Él no creo que requiera, que Él necesita de nosotros, de nuestro corazón arrepentido. Por eso es que hay una oración en la liturgia bizantina que dice, en el prefacio antes del Santos, que dice que te damos gracias por los bienes que tú nos has dado, los que conocemos y los que no conocemos. Porque cuántos bienes nos ha dado el Señor que nosotros no conocemos. Pensamos que es buena suerte, pensamos que es evolución de una situación. Tenemos que ser agradecidos de lo que conocemos y aún de lo que no conocemos. Esto sí la sabe todo el mundo. Petición por sanación y por restauración en nuestra vida. Eso ni lo voy a decir, todos oramos por sanación, todos oramos por sanación continuamente. Yo creo que esa es la oración que más llega al trono de Dios, nuestra sanación. Pero también tenemos que orar sobre nuestra restauración, para que donde habita el pecado sobreabunde la gracia. Y por último, agradecimiento. Dar gracias por la paz que nos da el tener nuestra confianza puesta en Dios. Tenemos que agradecer a Dios por la paz que viene de confiar, de poner nuestros problemas en Él, basándonos en las palabras de Nahum acerca de la paz que vendrá sobre aquellos que confían en el Señor. Eso lo vemos en Nahum 1:15. La semana que viene, si el Señor lo permite, continuaremos o comenzaremos con el estudio del profeta Nahum. Que el Señor los bendiga y los guarde y nos mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.